No sé nada sobre usted. Bien, yo trabajo para... Disculpe, no sé cómo se llama. Lo siento. Mi nombre es Edward Snowden, pero me llaman Ed. En 2013, Edward Snowden, un ex analista de la CIA, sacudió los cimientos del sistema de libertades al revelar cómo el gobierno estadounidense, a través de la Agencia de Seguridad Nacional, espiaba de forma activa a sus ciudadanos, interviniendo sus llamadas y correos electrónicos. Procedente de una familia de patriotas y apasionado de la informática desde que era un adolescente, Snowden pasó por el ejército y por la administración, hasta que con solo 24 años los ataques del 11S le abrieron las puertas de la NSA y la CIA como ingeniero de sistemas. Allí pasó algo más de una década gestionando la infraestructura técnica para las operaciones de la agencia en bases ocultas dentro de misiones, consulados y embajadas. Sin embargo, su progresiva toma de conciencia le llevaría a adoptar una decisión trascendental que cambiaría su vida para siempre. La mayor filtración de inteligencia de la historia dio lugar a un escándalo diplomático sin precedentes. Estados Unidos acusó a Snowden de espionaje, provocando su huida a Hong Kong y convirtiéndole en uno de los hombres más buscados del mundo. Ahora, 6 años después del escándalo y después de un exilio forzado, Snowden pretende seguir poniendo el foco en la supuesta deriva autoritaria de Estados Unidos, denunciando la colaboración global entre las agencias de espionaje y las grandes multinacionales de la era digital. La información basada en las revelaciones de Snowden llevó al Congreso estadounidense a modificar ciertas leyes en materia de vigilancia masiva, al descubrirse que la NSA había mentido de forma continuada sobre la naturaleza y la eficacia de sus programas de espionaje, incluyendo el controvertido Proyecto Prisma. Hoy sabemos que durante sus años como empleado de la CIA, Edward Snowden tuvo acceso a algunos de los secretos mejor guardados del país más poderoso del mundo, llegando incluso a rastrear la realidad del alunizaje y la posibilidad de que supuestas inteligencias extraterrestres se hubiesen puesto en contacto con la administración de Estados Unidos. Traidor para su gobierno y héroe para los ciudadanos, Snowden ya ha escrito su propia página en la historia, erigiéndose como el hombre que se atrevió a denunciar el paso de la vigilancia selectiva de individuos al espionaje masivo de poblaciones enteras. Yo era básicamente la típica persona que el gobierno más poderoso del mundo quería hacer desaparecer. No le importaba si desaparecía yendo a prisión, no les importaba si desaparecía enterrado, simplemente querían perderme de vista. No sé si ustedes lo hacen, yo sí. Siempre me fijo mucho en las dedicatorias de los libros y el de este hombre, Edward Snowden, aquí con la cara, digamos, normal, y aquí muy pixelada, casi en plan final de los 90. Es una dedicatoria enigmática para L, sencillamente para L. Es un poco ya críptico, y él empieza así el libro, me parece interesante. Dice: me llamo Edward Joseph Snowden. Antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo. Tardé casi 30 años en reconocer que había una diferencia, y cuando lo hice me metí en algún que otro problemilla en la oficina. Como resultado, ahora dedico mi tiempo a intentar proteger a la ciudadanía de la persona que yo era antes. Hombre, no es mal inicio, ¿eh? Hay que reconocer el espía arrepentido, ¿o qué es esto? Dice además, este trabajo o estas indagaciones de Snowden, un poco en los márgenes de la oficialidad, dice que el hombre sí pisó la luna, que el cambio climático es real, que los chemtrails no existen, no son nada, que Al Qaeda mantenía vínculos estrechos con los saudíes y que los extraterrestres no se han puesto en contacto con la Tierra. Bueno,
Coronel Pedro Baños, como siempre, bienvenido. Hola, buenas noches, Iker. Maestro Enrique de Vicente, bienvenido como siempre, ¿eh? Bien hallado, comandante. Vamos a debatir. ¿Qué opinión tienes tú, así primero a la pluma, sobre el personaje que, así como el asunto de Wikileaks y Assange u otros, se han convertido casi en iconos de... no sé muy bien de qué? Pues tú hablabas antes de malvado arrepentido. Yo preguntaría, ¿y qué tal si se trata de un falso soplón? Es decir, lo que los americanos llamarían, en lugar de fake news o de fake falsa bandera, flag, ¿sí? Un fake whistleblower. ¿Por qué? Porque hay demasiadas lagunas en torno a este personaje. Vamos a ver, primeramente se le ha convertido en un héroe. Y se le ha convertido como no en el abanderado, sino el que nos ha revelado un montón de cosas, muchas de las cuales sabíamos desde hacía mucho tiempo. Como sabe muy bien el coronel Pedro Baños y ha detallado en el segundo libro suyo, desde hace más de un siglo existe un programa conjunto que ahora se llama Alianza de los Cinco Ojos, de todas las potencias angloparlantes, los 5 países angloparlantes, para vigilar las comunicaciones y las señales electrónicas primeros, que se llaman programa SIGINT y COMINT, en todo el mundo. O sea, eso ya se sabía. Hubo un escándalo a finales de los años 90 tan tremendo, en teoría conmocionó todo, pero como ocurre con todo, y que yo te digo siempre, acaba siendo en flor de un día, con algunas noticias, otra vez flor de un mes, que es Echelon. ¿Te acuerdas de Echelon? Sí, claro. Echelon nos controla y basta que metiéramos determinadas palabras en el ordenador o en la llamada telefónica para que estuviéramos localizados. Es decir, esto es final de los 90. Ya sabíamos, sí, en el año 2000 hubo unas audiencias en el Parlamento Europeo tremendas, y a raíz de eso se reveló que en España, podemos hablar de España, tremendo, cómo nos vigilaban en España desde un montón de lugares. Tanto Gibraltar, base de Rota y todas las bases americanas. Se vigilaban todas nuestras comunicaciones. Es decir, ha aportado cosas nuevas, sí. Sobre todo ha puesto de relieve, ya como un mito, como un arquetipo, todas estas cosas. Ahora, hay un montón de preguntas. Primero, ¿es realmente un genio de la informática como se le ha presentado? Hay dudas. Si fuera ese genio de la informática, debería seguir ejerciendo para los rusos. Y hay 20 preguntas más que te puedo plantear. Venga, claro, te pedía brevedad, Enrique, pero que sí, vamos por ahí. Haigar, bienvenido como siempre. Ya sabes que la brevedad y yo somos incompatibles. Me pasa lo mismo a mí. Muy buenas, Iker, muy buena familia. Yo hasta hace poco pensaba que Snowden era un salvador, muy por encima de Assange, que hace ya tiempo que sabemos que la gente que estamos cerca del 11S, que es falso, porque él niega el 11S y no aporta ningún... ¿Es falso Assange? Assange, es totalmente falso y es un muñeco del sistema maligno. Pero como diría Enrique, entonces un falso soplón o alguien manejado por... Yo de Snowden no lo sospechaba hasta justo esta noticia, claro, porque... cosas tan obvias como los chemtrails, como la patochada del viaje a la Luna del televisado, no que hayan ido o no hayan ido, y ya ni siquiera citar el 11S, y que a él le marca la vida al 11S, y ni siquiera investiga a ver qué hay de los archivos secretos del 11S, ni lo nombra. Insinuar? Pues que yo me voy hacia el lado que está diciendo Enrique, aún estoy en un momento del fiel de la balanza, pero no dejaría de ponerle el ojo encima, porque en el fondo, y esto quizás sea un poco fuerte decir, es un poco Hannah Montana que se va a convertir pronto en Miley Cyrus. Ya. Bueno, tenemos el personaje pivotando, y es que había varias cuestiones que tenían que ver incluso con el misterio, y quizá, y podéis intervenir en cualquier momento ya, muchos espectadores, seguidores de Cuarto Milenio, u otros temas afines, tenían esperanza en que este gran superespía arrepentido y que todo para el pueblo ahora nos diese secretos concretos de algunos de estos temas. Pero lo que cuenta, no sé, Pedro, igual a ti te convence, ¿no? Cuéntanos. Lo cierto es que el libro no aporta mucho para una persona que conozca de estos temas. Para una persona que no esté avezada en este mundo, es muy interesante. Es verdad que la primera parte básicamente es el relato de su infancia, de su juventud, pero el libro aporta cosas muy interesantes. ¿Tú sigues pensando, Pedro, que Internet es lo que es, viene de donde viene, nos gusta mucho y es genial y es evidente, pero no olvidemos a quién se debe? De alguna manera sería eso, ¿no?
Hay que pensar que actualmente, a día de hoy, todavía Estados Unidos controla el 90% del todo el flujo de información que se transmite a través de Internet. Internet es un invento militar de inteligencia estadounidense que viene de los años 70, aunque es verdad que hace poco hemos celebrado el 30º aniversario de que lo utilizamos las personas normales, pero viene de mucho antes. Y sigue siendo un invento militar de inteligencia. Y hoy peor, quien tiene toda la infraestructura, el hardware, el software, los enrutadores, los modems, son todo empresas americanas, básicamente. Sobre todo en lo que llamamos el mundo occidental, evidentemente. Pero es que esto como hemos comentado, de Google, de WhatsApp, de Amazon, de Facebook, es que son empresas que trabajan para el gobierno estadounidense. Es que además muchas veces aparecen noticias en la prensa que nos lo confirman con claridad. Ahora mismo el Microsoft acaba de firmar un contrato, ni más ni menos que de $10.000 millones con el Pentágono para trasladar toda la información de defensa a una nube. ¿Se va a negar Microsoft a facilitarle otra información que le pida el Pentágono? Y recordemos que del Pentágono dependen 4 de las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo la NSA. La NSA, que por cierto, la nube, está en la que todos ponemos nuestros datos, que es gratis o muy barata, fue un invento, una creación que se hizo para la CIA, y que la siguen controlando. Eso nació para la CIA. Para la CIA, se creó para la CIA y la siguen controlando los servicios de inteligencia estadounidenses. Y nosotros aportamos permanentemente esta información, pues de manera casi altruista, porque nos hemos convertido en esclavos complacientes, que encima nos gusta lo que hacemos, porque lo hacen de tal manera tan atractiva, tan adictiva, que casi es que nos satisface, nos produce placer aportar toda esa información. Podéis intervenir en cualquier momento, ¿eh? Respondiendo a la pregunta que tú planteabas, pero antes, haciendo un previo. Mira, no da lo que cuenta Snowden, lo que ha contado en torno a todos estos temas, no da ni para pipas. O sea, lo más que ha contado, diré además de paso, que el segundo libro del coronel Pedro Baños da 100 veces, por no decir 1000, más información concreta con respecto a cómo nos controlan a través de qué serie de programas que lo que cuenta Snowden en su libro. Dime si no es cierto, Pedro, aunque sea falsa. Tienes razón, Enrique, porque además él mismo lo dice al inicio del libro, en el prólogo, dice: no pretendo dañar a la inteligencia estadounidense ni a los compañeros que trabajan en la inteligencia estadounidense. Simplemente lo que pretendo es desvelar cómo el gobierno está abusando del pueblo, porque él se considera un patriota. Se considera que está sirviendo al pueblo y a Estados Unidos, pero no al gobierno como tal. Hombre, y lo hace en Rusia. Del gobierno. Y lo hace en Rusia. Yo, mira, entre miles de cosas que no me creo, hay una de las hipótesis que se ha planteado, y es que fuera desde el principio un activo ruso puesto en marcha. Es una de las hipótesis que yo no apoyo, pero lo cierto, y que toda su llegada occidental a Rusia hubiera estado planificada, y allí no se sabe a qué se dedica. Se ha casado, pero lo normal es que si fuera un genio de la informática estuviese trabajando para el presidente, que es el cerebro de la inteligencia rusa. Los genios de la informática, yo conozco a alguno, no pueden hacer otra cosa que no sea informática. En cuanto les llevas a tomar un café, empiezan a sentirse incómodos. No, viven, están como conectados por vena directamente a los ordenadores, y si no tienen 50 ordenadores delante y encima, no se sienten bien. ¿Y entonces qué pasa? Este hombre se ha convertido ya en un show. Snowden, no un Showden, un Showden que decíamos antes, ¿no? O sea, se está convirtiendo en una estrella. El perfil que contaba él de su biografía es casi de un MK Ultra, si lo queremos también exagerar un poco. ¿Cómo? Sí, se llega, maltrato familiar, abusos, al final las piernas se le parten en el ejército a los 3 días de empezar. Cuéntanos. Ese tema lo puedo comentar yo, ¿cómo llega al ejército? Pero cuéntanos, ¿por qué MK Ultra crees tú? Porque los MK Ultra les ponen una vida muy complicada, muy difícil, mitad amor, mitad odio, tanto en el cine como en la televisión, como en las cantantes, como los que son sencillamente programados para acabar asesinando a gente famosa y no recuerdan nada, en fin. Pues este señor tiene una vida, por lo que contaba antes Pedro, que tampoco lo he investigado mucho, que tiene algunos perfiles que podrían ser coincidentes. Luego, se mete en el ejército con unas aspiraciones y enseguida se le parten las piernas. Y pasa a otra forma de servir a la patria, y no era una cosa que sea asesor informático, otra que sea un genio de la informática. Y de ahí a toda la vida que ha llevado rocambolesca de película, que ahora se dedica a no hacer grandes cosas que sepamos, más que escribir libros y hacer una película que ha hecho. 2 libros. De ella. Sí.
Y Oliver Stone, que ha hecho una película de ¿Tú coincides, maestro, en el tema de MK Ultra? Yo antes de meternos en nuestros temas, no, fíjate, no se me había ocurrido eso, pero a mí no me parece insensato viendo la cara que tiene el tipo y viendo el tipo de vida que lleva. O sea, para quien no conoce a fondo, no MK Ultra, todos los programas de control mental, para quien no los conoce muy a fondo, y tú sabes que yo llevo casi toda la vida metido en eso, investigándolo, puede parecer una tontería, pero es un sujeto que se ajustaría a ese perfil. Ahora, muy importante, en base a todo lo que ha dicho, ¿cómo le admiten? Se lo digo a un militar de alto prestigio, Rusia, al coronel Pedro Baños. Coronel, ¿tú admitirías en las fuerzas especiales norteamericanas a un sujeto de la poca constitución física, con antecedentes de salud que él tiene? Las fuerzas especiales no solamente tienen una parte física, también hablamos de operaciones especiales en otro sentido. Sobre todo yo creo que es lo que tenemos... Pero perdón, se parte las piernas durante su entrenamiento. Se parte las piernas, efectivamente, pero hay que pensar que es un ejercicio o un entrenamiento muy extremo y que no lo supera. Pero fíjate que yo creo que tenemos que entender un poco, primero, el mundo de la inteligencia en Estados Unidos, que es que no tiene nada que ver con lo que se practica en Europa. En Estados Unidos desde hace ya muchísimos años, y sobre todo además empieza quizás el punto de inflexión en la época Clinton, entre el 50 y el 70% del presupuesto de inteligencia se externaliza, se subcontrata. Quiere decir que es absolutamente frecuente. Y en esta subcontrata, pues hay decenas de miles de personas trabajando, decenas de miles de personas, incluso en algunas compañías, como es la Lockheed Martin, que es que se lleva una parte del presupuesto de defensa enorme, una compañía privada. Y no era difícil que antes o después hubiera alguna persona, como es el caso de Snowden, que dijera que quisiera romper el juego, romper la baraja, ¿no? Que es lo que hace al fin y al cabo lo que hace él. Quiero decir con eso que tampoco nos debe extrañar en demasía, porque es que eso no tiene parangón prácticamente en ningún otro lugar del mundo. Y estamos hablando de cantidades ingentes de dinero. Sí. Y es un poco lo que nos cuenta, el que además es muy curioso, porque allí lo de las puertas giratorias, que aquí nos llama mucho la atención, en cambio allí es absolutamente normal, porque lo que hacen es que una vez que una persona tiene una acreditación de seguridad elevada, que cuesta a veces años conseguirla, porque no solo investigan a fondo toda tu vida, sino la de todo tu entorno, por supuesto incluyendo la familia, pues lo que hacen es que, bueno, ya que tenemos a esa persona controlada y verificada, pues que ahora pase al sector civil, que ahora pase al sector público, que ahora pase otra vez al sector privado, porque no les importa. Y es un poco lo que hace él. Vemos como a lo largo del libro cómo va pasando desde el sector privado al sector público y otra vez al sector privado. Y al final él se encuentra con una serie de una información que aquello le escandaliza, porque vemos lo que él nos traslada es cómo un Estados Unidos democrático que está acusando sistemáticamente a China de espiar a sus ciudadanos, y resulta que él dice que Estados Unidos todavía lo hace mucho peor, porque hace esa vigilancia permanente y masiva sobre todos sus ciudadanos al margen de la Constitución. Al margen de la Constitución, porque él dice, yo soy leal a mi país y soy leal a la Constitución estadounidense, pero no a lo que están haciendo estos gobiernos. Y no dice ni a unos ni a otros, porque esto, como digo, se lleva haciendo desde hace ya muchos años. Ahora, por otro lado, totalmente de acuerdo, pero lo que planteo es lo siguiente. Tú has dicho muy bien, yo elevaría a casi 1 millón de personas las que han trabajado en algún momento en toda esa red compleja de la inteligencia. Vamos a ver, ¿se puede uno imaginar que si hubiera unos secretos, como alguno que él alude, el secreto, la prueba de la presencia extraterrestre, de que ha habido una presencia, por ejemplo, pongo ese caso, no hablo de otras cosas que yo diría que no tienen base, como lo de que no existe el cambio climático. Y que Snowden no ha encontrado ahora de nuevo. No, porque no ha sabido buscarlo. Vamos a ver, ¿ha encontrado algo de las películas, por ejemplo, estas que ya estaban entonces, que hemos visto? No. ¿Por qué? ¿Qué películas? Hombre, las que hemos visto de la Marina. Ah, es verdad, la de los ovnis. Pero ¿ha visto algo del proyecto? Cuando él reveló todo esto, ya existían los 2 proyectos del Pentágono. ¿Y por qué Snowden, el gran espía arrepentido, entre comillas, a nivel mundial, que revela el inicio del libro, lo he leído por eso? Estoy con el pueblo, ya no estoy con el gobierno. Estos son los secretos. La mayor filtración de secretos de la historia, ¿no? Pero curiosamente le hemos sabido que la Marina da por verdaderas estas filmaciones de ovnis, y a él se le habían pasado. Sí, para empezar, en un ordenador casero tenemos 5.000 archivos. Yo no soy capaz de encontrar ni los que puse el día anterior con una estructura lógica del día anterior, como para que este hombre agarre millones de archivos y se los pueda ver todos. Es imposible que se haya visto todo lo que hay, pero entonces, porque no va a estar indexado de forma que sea fácil de encontrar. La pregunta es, ¿qué es lo más importante en vuestra opinión que ha revelado este hombre realmente, que se ha convertido en un icono mundial? A no ser que haya una operación para convertir a este hombre, por algún motivo, en icono mundial. Luego, si quiere, lo amplío.
Sobre todo lo de la vigilancia masiva a través de múltiples programas que tiene concretamente la NSA, que son verdad, como el Keyscore, como el Upstream, como el Turbulence, como el Quantum. Cuéntanos el caso más impresionante de este tipo de aplicaciones. Eso es lo que significa es que simplemente con conocer tu número de teléfono o incluso sin conocerlo, pueden espiar toda tu vida, absolutamente toda tu vida, entrar en tus correos electrónicos. Desde el nacimiento hasta la muerte pueden saber. Totalmente. Y no, incluso antes del nacimiento. Porque tiene las ecografías que se ha hecho tu madre cuando estabas en su vientre, incluso antes del nacimiento. O sea, una vida entera, desde la tumba, la ecografía, la tumba, o la vida conocida, está espiada con este programa, con estos nombres tan curiosos. Además, otras cosas de las interesantes de las que dice es que nada, absolutamente nada, que se haya puesto en Internet o en cualquier dispositivo, llamémoslo inteligente, nada se borra. Que todo está en algún sitio guardado, todo, en esas famosísimas nubes de las que ya hemos hablado. O sea, que por mucho que tú elimines, coronel, una información sensible, la elimines y la reelimines, hay un sistema para que eso jamás se vaya. Te voy a explicar cómo funciona lo que dice él. Dice, vamos a ver, pongamos tu nombre, Iker. Lo que dice es que el sistema, como mucho, lo que hace es poner una o dos rayas por encima, pero evidentemente se puede seguir leyendo Iker. Lo que habría la posibilidad de borrarlo definitivamente, que no lo hacen, de borrarlo definitivamente sería, es un procedimiento tradicional en inteligencia, que es poner aquí encima, pues Pepe, Carlos, es decir, esto sería sobreescribir muchas veces para que aquello quedara totalmente desfigurado. Y aún así, probablemente con los programas tan sumamente sofisticados que tiene, podrían al final conocer el mensaje originario. Pero no hay que ir tan lejos. Hay empresas que se dedican a recuperar discos duros formateados. Yo, personalmente, hace 15 años, se me formateó un disco accidentalmente con toda la información del estudio. Buscamos una empresa y por muy poco dinero, creo que eran 100 euros, nos recuperó el 89%, 85% de la información. Simplemente los nombres de los archivos había que cambiarlos para poder entrar en ellos. O sea, todo queda en algún lugar. Estaba solamente pasada esa raya. Por eso, algunos han borrado hasta 50 veces los discos duros de los ordenadores que querían eliminar. Pero fíjate, Jaime, y eso estamos hablando de una persona que tiene unos medios, digamos, una tecnología normalita. Supongamos lo que tienen estas personas, lo mismo que nosotros tenemos el ejército que tenemos, y ellos tienen submarinos nucleares, tienen portaaviones de propulsión nuclear y tienen misiles balísticos intercontinentales, tiene una tecnología que nosotros ni siquiera podemos soñar con ella. Esa es la auténtica realidad. Tecnología que podría ser ET. Y por eso no descubre los archivos de los ET. Con los extraterrestres, si me permiten, los extraterrestres, es lo que dice. Lo que dice exactamente es que él cree que los extraterrestres no se han puesto en contacto con el gobierno estadounidense. No dice que no existan los extraterrestres. Eso es lo que dice exactamente. Porque hay que leer un poco también la literalidad, ¿no? Pero, hombre, lo dice, yo creo que lo dice porque es algo, vamos a ver. Él está intentando vender su libro con argumentos muy fatuos. ¿Por qué hablar de eso? Bueno, porque está reciente todo el escándalo que ha habido de las revelaciones del proyecto del Pentágono, de la Marina, etcétera. Está de moda. Ahora, no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, dice, yo he leído a fondo todo, no solo eso, sino que la CIA, no hay constancia, dice, al menos no hay constancia de que la CIA. Y en la CIA hay 1000 implicaciones. Lo único importante que él ha revelado en torno al tema OVNI en todas sus declaraciones anteriores es que había un PowerPoint del Servicio de Inteligencia británico para desinformar, manipular a la opinión pública a través del tema OVNI. Había 3 imágenes referentes a eso. Nada más, cosa que ya sabíamos. Pero él demuestra una ignorancia pasmosa en cuanto a la relación de los servicios de inteligencia con la CIA. No solamente ya con la CIA, sino con la NSA. Hay toda una serie de documentos, 100 y pico documentos, que pese a la ley de libertad de información, la NSA se ha negado a hacer públicos y que estaban encriptados mediante uno de los sistemas que él habla. No, él no habla de nada, él dice que ha buscado. Pues o has sabido buscar muy mal o no te has interesado mucho. Si me permite sobre ese tema, claro, tiene razón Enrique, verás. Primero, la inteligencia siempre está compartimentada y además hay círculos concéntricos. Aparte de eso, tú tienes que tener un determinado nivel de seguridad, una acreditación de seguridad que te permita acceder a un nivel determinado de información.
Y además de todo eso es lo que se llama en inteligencia la necesidad de conocer. Es decir, no basta con la acreditación de seguridad, tienes que tener la necesidad de conocer. Y si tú no tienes una necesidad de conocer porque no estás trabajando en un proyecto concreto y metes palabras clave en un buscador, inmediatamente va a venir alguien a llamar a tu puerta, porque así funciona el mundo de la inteligencia. El mundo de la inteligencia es el mundo de la desconfianza total y nadie se fía del de al lado, entre otras cosas, porque si no, no existiría la contrainteligencia que sirve para vigilar que no haya fugas de información de los propios, entre otras cosas, evidentemente. Y luego, efectivamente, hay que saber dónde buscar. Es decir, que es mucho más complicado. A pesar de que él estuviera controlando, en cierto modo, las bases de datos, o pudiera entrar dentro de esa base de datos, no significa que él pudiera tener acceso absolutamente a todo. Hay que pensar que incluso dentro de los propios servicios de inteligencia, como digo, hay compartimentaciones, entre otras cosas, para evitar esa fuga de información. Hasta podría estar a prueba para ver si podía pasar a los siguientes niveles si él se creyó que había llegado al final. Y se justifica que le tuvieran a prueba, puesto que al final se llevó la información a otro sitio. Chemtrails, ¿qué opinas? Que es uno de otro de los temas... Es otro tema. Vamos a ver. Javier primero, luego Enrique. Para mí está claro que existen, que están ahí, que no estaban hace tiempo. ¿Tú estás convencido? No tengo ninguna duda. Otra cosa es lo que llevan o lo que no llevan, lo que pretenden o lo que no pretenden. Y por más listos que seamos, nunca alcanzamos a entender de verdad lo que está detrás de las cosas. Y entonces, ¿qué opinas de que Snowden lo que publica? Pues eso, porque todo hay una intencionalidad de esto ni nada. Soy el gran espía arrepentido que ha mirado en las entrañas de la CIA, de esto ni nada. Soy el héroe. Tengo 100.000 conspiraciones alrededor de mi gobierno, solo es cierta una. Todas las demás son mentiras, no existen. Concéntrese en esto, que ya lo sabíamos todos antes de que lo dijera él. Que nos espían. No teníamos todos los datos, pero que teníamos claro, lo llevamos diciendo un cuarto de milenio antes de que lo dijera Snowden, por favor. Porque escucha, Jaime, lo de nos espían en el fondo, que quizá llama menos la atención, porque como que todo el mundo lo damos por hecho. Es decir, a don Pedro Baños le irrita, ¿no? De cómo es posible que esto... Pero yo creo que el pueblo en general intuimos que con la tecnología actual, ¿cómo no van a espiarnos? Es decir, habrá gente que tenga más problemas sin que les espíen, otros que menos, pero que más o menos saben lo que dices, lo que haces, dónde compras, y lo estamos viendo. Y encima te sientes importante, ¿no? Si no tienes otra cosa por la que sentirte importante en la vida... o sea, que Chemtrails para ti miente y miente con el objetivo. No ha sabido buscar, vamos a ver, porque no va a encontrar nada como Chemtrails, que es un nombre popular, sino está bien demostrado. ¿no? Me imagino, también. Está bien demostrado, hay proyectos suficientes, y bien documentado, de utilización de diferentes procedimientos, no solo de geoingeniería, sino por parte del ejército, de diseminación desde los años 40, finales de los 40-50, por ejemplo, de lanzar partículas de aluminio para confundir a los radares. Y luego, una continuidad, todo esto ha sido estudiado por un grupo de científicos en una cosa que se llama Proyecto Belfort en Bruselas. Científicos de buen nivel, e insistían en hablar de... rastros químicos. Ojo, todo lo que sueltan los aviones son químicos, pero hay un montón de procedimientos que están claramente reconocidos. Enrique, todos sabemos que es para hacer que nieve o que llueva o para impedirlo. Pero Enrique, entonces, viendo el panorama de Snowden, tú dirías, estás más cerca de pensar que es un muñeco útil. Ahora lo que yo diría, perdón, lo tengo que decir así de claro, ahora es un poco charlatán. Es decir, para promocionar un libro de memorias que para mí, no me lo he leído completo, pero he hablado con el coronel Pedro Baños sobre ello, no aporta nada nuevo, o sea, nada esencial. Para vender ese libro, pues bueno, si tiene que hablar de ovnis, habla de ovnis. Si yo lo he buscado todo, oye, no lo demuestras. ¿Pero crees que él está siendo utilizado para que los demás no sospechemos porque el gran espía ya ha rastreado todo? Inicialmente, vamos a ver, hay gente que ha planteado eso, yo no lo sé. Se han planteado que realmente un individuo, y ahí creo que el coronel Pedro Baños me ha hecho la contraparte, y accedo a que es así, de cómo un individuo sin siquiera la escuela secundaria acabada, sin ningún tipo de formación informática, etcétera, había podido ir escalando posiciones en todas esas empresas y en la NSA y luego la CIA. Se ha cuestionado muchísimo. Han cuestionado mucho toda esa fama de que era un genio de la informática. No lo sé, lo han cuestionado, pero si realmente fuera el genio, insisto. ¿No hay cierta similitud, a la contra, pero cierta similitud con la historia de este hombre que supuestamente en la era 51, de pronto, siendo un técnico, entre comillas, no siendo un genio, Bob Lazar, no siendo un genio, y resulta que es él el que ve el hangar medio abierto y ve poco menos que unas criaturas en unos tarros o unas superficies, se queda impresionado, ve unas máquinas medio ingrávidas, o sea, ve lo que nadie puede ver,
sea, va por ahí por el pasillo y lo ve él. Me suena un poco a esto, ¿no? En el sentido de, ¿este es el que va a encontrar todo eso o le han manejado? Es el caso, el ejemplo típico de falso soplón. ¿Cuál es el sitio verdadero donde habría que buscar pruebas de que había platillos estrellados? Bright Patterson. Y ahí es donde puede venir la nueva gran noticia en el futuro, pero las revelaciones de eso no sabe nada de Snowden. No tiene ni idea. Pero el Bright Patterson está ultra documentado. No solo es así, sino que John Podesta, la mano derecha de los Clinton y de Obama, estuvo en contacto con un tipo que es el que ha provocado toda esta revelación para presentarle al que había sido director general, director retirado, director de investigaciones en Bright Patterson, y con otro que había sido el número 2 de la Fuerza Espacial de la Fuerza Aérea. Pasa una cosa, verás, Iker. Snowden, él es un experto en tecnología de inteligencia, pero no es un experto en inteligencia. Y además, cuando tiene acceso a esta información o empieza a buscar esta información, él es muy joven, le falta mucha experiencia. Efectivamente, yo coincido plenamente con lo que dice Enrique. Y además también coincido en otra cosa. El pasado 4 de noviembre hubo una cumbre internacional importantísima en Lisboa sobre todas estas tecnologías nuevas, Internet, los móviles, y hubo una videoconferencia en la que participó Snowden desde Rusia. Lo que dijo fue 4 obviedades. 4 obviedades. Curiosamente, lo que no he vuelto a decir... Un poco decepcionante para el público. Absolutamente. Lo que no he vuelto a decir ni en público ni en el libro es, por ejemplo, cosas que dice Oliver Stone, atestigua que sí que le trasladó a él cuando están rodando la película. Por ejemplo, algo muy interesante que es una conspiración absoluta. Sí. Dice que en aquel momento le dice Snowden a Oliver Stone que la NSA llega a Japón y le pide a los servicios de inteligencia japoneses que espíen a toda la población japonesa. Obviamente los japoneses dicen, pero ¿cómo voy a espiar yo a mi propia población? Y se niegan en redondo. Y dicen que la NSA lo que hace entonces, sin avisar a los japoneses, a los servicios secretos japoneses, empieza a espiar a la población japonesa por su cuenta. Pero no solamente eso, sino que como habían dudado de ellos, cogen y les implantan en los propios sistemas japoneses unos malware, les infectan sus dispositivos para a partir de ese momento espiarles por si acaso algún día Japón dejara de ser aliado de Estados Unidos. Y dice, esto lo han hecho con Brasil, lo han hecho con México, con grandes países. Ojo, y con la mayoría de los países europeos. España incluido. Esto se lo cuenta Snowden a Oliver Stone, y en cambio pero no lo vuelca aquí, y eso sí por que es escrito. Tremendo, eso sí que es tremendo. Pero hay una cosa importante, y es la última pregunta que os hago. Sobre este individuo que, repito, se ha convertido un poco en símbolo, el renegado, entre comillas, o la persona que está haciendo una labor. Él dice, lucho contra la persona que fui y mando toda esta información. Alguien dirá, ¿cómo este tipo no está liquidado? Es decir, esa es la duda. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, si tú revelas todo esto tan importante, ¿qué haces aquí en yo no me creo, Rusia, además? Yo no me creo que ha estado un mes desde que empezó a hacer las revelaciones, perdido por Hong Kong, etcétera. Yo no me puedo creer, yo no me lo creo. El coronel Pedro Baños tiene información de cómo funciona esto en la práctica, pero alguien que está soltando tales bombas haya podido moverse en casas particulares de alguien que le acogía, etcétera, sin que fuera, que ahí es donde el resultado sencillo, eliminado. Claro. Eliminado. Porque eso es muy sencillo, ¿no? Se ha eliminado. Te lo pregunto a ti. Pero esto es de inteligencia, no pasa de la calle, vamos. Lo primero que hace, una vez que empieza a desvelar toda esta información, lo primero que hace es protegerse con la prensa. Y no se separa en ningún momento de la prensa. Claro. Entonces, y luego, cuando ya empieza a ver que le empiezan a presionar por parte de Estados Unidos y cuando cabía el riesgo de que sucediera lo que estáis comentando, es cuando dice, oye, me tengo que ir a algún país que sea en aquel momento de los antiimperio, de los contrarios a Estados Unidos, y él piensa en Ecuador. En Ecuador el viaje que iba a hacer era a través precisamente de países contrarios a Estados Unidos, iba a pasar por Moscú, iba a pasar por La Habana, iba a pasar por Caracas para terminar efectivamente en Ecuador. Lo que pasa es que cuando llega, ahí lo relata muy bien en el libro, cuando llega a Moscú, pues se encuentra con una situación que ya pues prácticamente se siente prisionero. Que al principio le retiran el pasaporte. Claro, y que los rusos no le querían, porque aquellos sabían los rusos que le iba a significar un problema diplomático, un caramelo envenenado. Un problema muy importante. Lo que pasa es que al final pues le tienen que acoger. Hombre, una vez que estando en Rusia, solo faltaría, quedaría muy mal el FSB o los servicios de inteligencia rusos si le mataran dentro de la propia coronel, Rusia. En el trayecto en el cual se hace famoso, en ese interín antes de llegar a Rusia, resulta curioso pensar con la tecnología precisamente que hay, que alguien se escape
haciendo revelaciones. Si te mandan a un desierto, muy curioso, ¿no? Te mandan a un desierto a un dron y acaban con cualquier supuesto terrorista. Pues por eso te digo. Y no les tiembla la mano. Perdón, en Hong Kong Pero no claro, una vez más, porque él sabe refugiarse en la prensa. Es decir, está rodeado ¿tú crees de que medios. eso está bien hecho? Es que inmediatamente que le hubiera pasado cualquier cosa, aquello el escándalo hubiera sido mayúsculo. Pero, por ejemplo, dice algo muy interesante, que dice que incluso tiene miedo de sobrevolar el espacio aéreo de Polonia, porque sabe que Polonia es un grandísimo aliado de Estados Unidos, no le fuera a pasar algo Como le pasó al gobierno polaco, aquel sí. espacio aéreo. Quiere decir que él toma sus precauciones, ¿no? Y desde luego, en aquel momento temía por su vida, él sabía lo que le podía pasar. Él está considerado un gran traidor a Estados Unidos. Pero por eso quizá Enrique Haigar, esa teoría de que todo esto es como una cortina de humo, tiene cierta fuerza porque lo primero es que el tipo siga vivo y contando estas cosas y ha hecho ese trayecto. O suena sospechoso y raro, ¿no? Es ver con arquitectura las cosas con perspectiva. Mientras tengas los planos en alzado, planta y sección, empiezas a ver cosas que no encajan, pero cuando los levantas en 3 dimensiones, ya sea holográficas o ya sea del dibujo antiguo, ahí no hay engaño posible. Si no cuadran 2 líneas, no cuadran. Entonces, si vemos con perspectiva el caso Snowden, y ahora la empezamos a coger después de estas últimas declaraciones, podemos ver que el guión es demasiado perfecto para que haya ocurrido. O sea, parece que la película es su vida y no la que ha dado Oliver Stone. Porque en medio de todo eso que era tan altamente improbable que todo saliera bien, todo le ha salido bien. Todo le ha salido perfecto. ¿Y cómo los rusos no piensan que si está cogido 5 millones de archivos secretos, no hay 1 millón de archivos secretos sobre Rusia? Claro. Porque él no ha hablado de Rusia, de todas las barbaridades que hace Rusia. ¿Por qué está tan callado ahí? Bueno, Eso puede ser o un infiltrado de Estados Unidos, pero qué tontos los rusos, o un ruso que infiltraron en Estados Unidos, qué tontos los de Estados Unidos. O puede ser un conjunto de combinación entre el gobierno que está por encima de los gobiernos, que solo hay uno, y que manda tanto los rusos como los americanos. Entonces, puede ser